Si crees que necesitas estudiar más aperturas para subir de elo, estás atacando el problema equivocado. Si llevas meses estancado en el mismo elo, probablemente no es porque calcules peor, es porque estás estudiando la parte equivocada del ajedrez. La mayoría de los aficionados se pasan horas y horas memorizando líneas en su casa. Se aprenden la jugada 15 de memoria de no sé qué variante, pero en cuanto el rival les cambia una pieza en la jugada 6, se quedan en blanco, no saben qué hacer y acaban perdiendo. Hoy vas a entender por qué un jugador que entiende 4 jugadas puede ganar a otro que ha memorizado 20. De hecho, no quiero que memorices la apertura que vamos a ver hoy, y me da exactamente igual si nunca juegas la española. Lo importante es el plan que vas a entender hoy, porque cuando entiendas qué es lo que está pasando en la jugada 12, vas a dejar de mirar el ajedrez de la misma manera. Atento a la pantalla. Viajamos al año 1909. Se enfrenta Lasker con blancas contra Janowski con negras. Y la partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y A6. Estamos dentro de la apertura española y aquí Lasker decide hacer alfil por C6. La variante del cambio que después de D por C6, el blanco simplemente ha cambiado un alfil por un caballo en C6 a cambio de estropear la estructura de peones del negro. El negro tiene la pareja de alfiles, pero a cambio una peor estructura de peones. Y aquí el blanco lo que quiere conseguir es hacer la jugada de 4, que de hecho Lasker lo hace directamente ya, para que después del cambio, capturar de dama, el blanco está encantado de cambiar damas. Luego vais a entender por qué. Aquí Janowski con negras hace la jugada alfil G4. Y es posiblemente ya el primer error de la partida. ¿Pero por qué esta jugada es mala si parece un desarrollo totalmente normal? Porque en esta estructura de peones, la única compensación que tienen las negras, por tener sus peones doblados, es la pareja de alfiles. Si se los quitan, se quedan sin nada. El negro está pensando en cambiar piezas y llegar a un final en el que esté más o menos igualado. Pero lo que está haciendo es directamente caer en la trampa. Lasker sigue sacando las piezas, caballo C3, dama por D4, caballo por D4 y enroque largo, una jugada de desarrollo que además mete presión al caballo de D4. Alfil E3, Lasker saca sus piezas a la vez que defiende el caballo que está centralizado y bien colocado en D4 y ahora alfil B4. De nuevo, el negro está yendo por el camino incorrecto de esta posición. Caballo de E2 para dejar todo bien defendido. Y aquí el negro decide hacer alfil por E2, rey por E2, alfil por C3, peón por C3. ¿Lo ves? ¿Todavía no? Entonces no mires las piezas, fíjate en los peones. Si ahora mismo le enseñas esta posición a 10 jugadores de club, 9 te dirán que está completamente igualada, y los 10 se estarían equivocando. Porque desde este preciso momento, el tablero está intentando engañarte. Parece una posición equilibrada, pero estratégicamente ya no lo está. Y si no ves esto ahora mismo, nunca lo vas a ver en tus partidas. Caerías exactamente igual que el 90% de los jugadores. Faltan más de 20 jugadas para terminar, pero el resultado de la partida está prácticamente decidido. Mira el flanco de dama. Las negras tienen 4 peones contra 3 de las blancas, pero como tienen peones doblados, no van a poder crear un peón pasado de forma limpia en este sector. Este 4 contra 3 es una absoluta ilusión. Ahora mira el otro flanco. El blanco tiene 4 peones sanos contra 3 peones negros. Y aquí es donde Lasker utiliza una idea que cambió por completo su forma de jugar los finales. Las blancas tienen un plan claro para crear un peón pasado. Las negras, en cambio, no van a poder conseguirlo en el otro flanco del tablero. El blanco tiene una ventaja real. El negro tiene aquí un atasco invisible. Y desde este momento, las negras ya no pueden cambiar este destino. Vamos a ver cómo continúa la partida y cómo poco a poco Lasker va avanzando con su mayoría de peones en el flanco de rey. Lo que digo, la posición parece igualada, pero es muchísimo más fácil jugar con blancas. Caballo F6, por parte de Janowski, sacando las piezas y tocando el peón de E4. Así que simplemente F3, defendemos el peón, ponemos peones en casillas blancas que coordinan a la perfección con el alfil de casillas negras. Caballo D7, intentando buscar una mejor ruta para el caballo. Y ahora torre D1, torres al centro. Jugadas fáciles. Caballo E5 por parte de Janowski, intentando buscar algunos saltos del caballo molestos por aquí, y ahora simplemente torre D4, te evito el salto del caballo, y si me quieres comer, pues quizá voy a comer de peón y a mejorar mi estructura y conseguir un centro muy fuerte. Así que aquí simplemente hicieron la jugada B6, F4, echando el caballo de ahí, que tiene que irse para atrás, y ahora viene la otra torre, con torre D1, C5, expulsando la torre de aquí, que tiene que irse hacia atrás. Y ahora caballo B8, el caballo sigue intentando buscar alguna ruta para entrar en la posición blanca, pero es verdad que con peones en ambos flancos el alfil es superior al caballo. Rey F3, Lasker empieza a mejorar el rey y ahora torre E8. El negro intenta adelantarse al plan del blanco, que va a ser avanzar los peones en el flanco de rey para crear un peón pasado. Y es que una vez que entiendes la estructura, la partida parece que se juega sola. No necesitas calcular tácticas locas, solo tienes que activar tu ventaja real. Mira cómo avanza Lasker ahora con la jugada F5.
muy buena jugada. El único alfil que queda en el tablero está controlando las casillas negras. Y no solamente coordinamos a la perfección las piezas, sino que también asfixiamos un poquito más al negro, que no le dejamos utilizar ciertas casillas. Aunque el negro intente patelear, su rey está atrapado en el otro sector del tablero. Está en el otro lado del mundo y no va a poder nunca llegar a luchar en este sector del tablero, en el flanco de rey, que es donde se decide la lucha. Por lo que al negro le va a costar muchísimo detener la avalancha de peones que se va a venir ahora. Y es que las piezas blancas se colocan solas porque el plan está claro: avanzar la mayoría de peones. F6, el negro intenta frenar con este peón los dos peones blancos, pero ese bloqueo no va a durar mucho porque lo vaya a poder apoyar con más piezas y al final terminar avanzando y creando al final un peón pasado. G4, torre 7, intentando bloquear en la columna E para dejar ese peón que nunca pueda avanzar, pero como ya digo, alfil F4 empezamos a mirar con piezas a esa casilla y al final ese peón va a poder avanzar o no, ya veremos. Torre 3, Lasker pone también las piezas en la columna E para intentar este avance y caballo C6. El negro está jugando bien, está luchando, aunque tiene una posición bastante más incómoda y difícil de jugar, bastante bien, porque está intentando que este peón no consiga avanzar y que la mayoría del blanco no progrese. Pero G5. Aquí Lasker debería haber tenido un poquito más de calma y haber hecho la jugada H4 para intentar hacer G5 y volver a capturar de peón y crear peones pasados ahí. Pero bueno, se lanzó directamente con G5, caballo A5, el negro intenta buscar contrajuego con el caballo, pero ahora le viene H4. Y los peones están empezando a avanzar y a ser peligrosos. Caballo C4, tocando la torre, que simplemente se va a E2 y no pasa nada. El caballo está muy bonito, pero realmente no ataca nada, ¿no? Es verdad que sigue controlando esta casilla, pero bueno, tampoco me molesta mucho más en C4 que en C6. Torre F7 por parte del negro y ahora torre G1. La idea es que si se va a abrir la columna G, quiero que mi torre entre ya directamente a jugar. Rey D7. Una vez que el blanco ha quitado la barrera al rey, el rey viene corriendo rápido a intentar a ver si consigue ayudar a defender esa avalancha de peones. H5, Lasker sigue avanzando con sus peones, quiere crear un peón pasado y ganar la partida en el flanco de rey. Caballo D6, intentando a ver si meto presión a este peón y me lo puedo comer, pero aquí viene la jugada que prácticamente ya gana la partida, y es que H6 y el negro no tiene buena defensa. Si comes aquí, pues viene G por F6, y si torre por F6, pues te viene torre por G6 y, por ejemplo, hago como torre C7, torre por E7, rey por E7 y ahora te cae una pieza. Si intentas bloquear todo aquí, peón por, te toco la torre, así que me tienes que comer y ahora simplemente el blanco ha ganado un peón, ya que no se puede hacer torre por F6 porque te viene E5 haciendo un ataque doble y ganando material. Y bueno, va a venir E5, tenemos dos peones pasados, protegidos y vamos a ganar la partida. Así que tampoco se puede hacer G6. Pero ¿qué más puede hacer el negro? ¿Qué pasaría si hacen F por G5? Que fue lo que hizo Janowski en la partida. Pues simplemente torre por G5, te meto presión en G7, aquí hicieron G6, pero una jugada como G por H6, pues vendría torre H5, te va a caer este peón, seguramente que te caiga también el otro peón, y luego tengo aquí dos peones pasados que van a ganar la partida, van como un tiro y van a ganar. Así que es que realmente el negro no tiene defensa, lo que digo, hicieron F por G5, torre por G5, G6, intentando cerrar ahí un poquito todo, pero F por G6, de nuevo te toco y voy a avanzar, así que H por G6, torre por G6, ya tenemos un peón de más, pero lo más importante no es el número, sino es el peón de H6 que está a dos casillas de coronar. Aquí vino con la torre a F8 buscando ganar material contra el alfil que está clavado, pero simplemente torre G7, clavamos la torre, evitamos que me coman el alfil de F4 y después de torre por, peón por, torre G8, este peón es el que nos va a dar la partida. Así que aquí torre G2, defendiendo el peón, caballo E8, alfil E5, dejamos todo bien defendidito, rey E6, rey F4 y el negro no puede mover la torre, no puede mover el caballo. Intento venir con el rey F5 y es que los peones de Lasker se han convertido en un monstruo imparable. Tras esta jugada, las negras abandonan porque el rey blanco está entrando a apoyar la coronación y no hay defensa humana. Y además es que no puede mover ni la torre, ni el rey, ni el caballo, no puede mover nada. En cuanto se quede sin jugadas de peón, el negro se quedará en Sussbank y perderá la partida. Ahora ya sabes por qué no necesitabas memorizar 20 jugadas de apertura. Solo necesitabas entender una estructura de peones y esa idea tiene nombre: la regla de Lasker. La regla de Lasker es muy simple. Cuando una estructura de peones puede crear un peón pasado y la otra no, esa ventaja acaba imponiéndose tarde o temprano. La partida ya no está igualada. Aunque el tablero diga que sí, no lo está. Desde hoy ya sabes cuándo el tablero miente. Porque la memoria gana aperturas, pero los planes ganan partidas.
Y el ajedrez, al final, no es un juego de memoria, es un juego de comprensión, porque la memoria te dice qué mover, la comprensión te dice por qué. Si quieres que esta se convierta en una serie oficial del canal para aprender a ganar sin estudiar teoría, revienta el botón de like y sobre todo dale al hype. Y sed sinceros, ¿cuántos de vosotros habríais elegido llevar las negras en la jugada 12 antes de ver este vídeo? Os leo abajo en comentarios. Suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos en el próximo tablero. ¡A subir elo!